Buen día a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La clase pasada lo que hicimos fue plantear la problemática del curso. Pero hoy ya toca empezar con el concepto fundamental, que es la base de todas las clases que siguen, que es el concepto de saber, porque esta parte del curso, la que desarrollaremos en este cuatrimestre, está dedicada precisamente a los saberes humanos, ¿no? A una indagación filosófica, decíamos la clase pasada, de los saberes humanos posibles. Pero para poder entender de qué hablaremos, lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto de saber. Y de eso se trata la clase de hoy, que tiene tres partes fundamentales. Las tres partes quedan marcadas en el esquema que espero que todos tengan, por las palabras que están en mayúscula y negrita, ¿no? La primera palabra es saber, arriba a la izquierda de la hoja. La segunda es verdad. Y la tercera expresión, apertura al saber. Esas son las tres partes en que podríamos dividir la clase de hoy. Empiezo por saber. Y vamos a proceder simplemente enunciando la definición. Saber lo vamos a entender en este curso como conocimiento intelectual cierto. Sobre el concepto de conocimiento y la distinción entre el conocimiento intelectual y el sensorial dijimos algo brevemente la clase pasada, de manera tal que lo que tenemos que definir hoy realmente es qué es eso de cierto, ¿no? Antes de entrar en la definición, si nosotros decimos que entendemos por saber conocimiento intelectual cierto, eso es algo que podemos comprender básicamente incluso a partir del uso corriente de la palabra saber. Porque cuando alguien está en un error o tiene duda acerca de algo, jamás decimos en castellano que sabe. Es decir, alguien sabe algo implica que ese algo es verdadero. Sería un sinsentido decir que alguien sabe que la capital de la Argentina es Chascomús, o que alguien sabe que 2 más 2 es 7. No sabe en ese caso. Pero si acerca de algo verdadero dudase, tampoco diríamos que sabe. Si yo le pregunto a alguien ¿cuál es la capital de la República Argentina? Y me dice, me parece que Buenos Aires. ¿Está seguro? La verdad que no. ¿Sabe o no sabe? Y no sabe tampoco. Su mente está apuntada hacia lo verdadero, diríamos en ese caso, pero no decimos que sabe, porque no tiene seguridad. Por eso esta definición es una definición que parte de la idea común básica de saber, ¿no? Saber es conocimiento intelectual cierto. Pero ese adjetivo cierto, que nos remite al concepto de certeza, es lo que tenemos que tratar de profundizar un poco filosóficamente. Si ustedes van al esquema, se encuentran con que el adjetivo nos remite a dos aspectos fundamentales de la certeza, que podemos llamar, así como se llaman ordinariamente en el vocabulario filosófico, la certeza subjetiva y la certeza objetiva. La certeza subjetiva no es otra cosa que la certidumbre, es decir, es un estado de la mente de seguridad o de íntegra entrega a algo como verdadero. Clásicamente o en la tradición escolástica se define como el estado de la mente causado por la plena resolución del juicio. Y explico un poquitito esa idea. Cuando hablamos de juicio, hablamos de aquel acto u operación que nos permite intelectualmente apropiarnos de alguna verdad. Porque esto es una cuestión lógica elemental, cualquiera que conozca el ABC de la lógica
encontrará esto que voy a decir como una trivialidad, pero lo tengo que decir. En el orden lógico hay tres objetividades inteligibles fundamentales: el concepto, que es la más simple de todas, la proposición y el raciocinio o razonamiento. Y la proposición es el centro de gravedad de todo el orden intelectual. ¿Por qué? El concepto le da a la inteligencia el contenido inteligible, porque en los conceptos captamos las esencias de las cosas. El razonamiento es un medio para llegar a fundamentar alguna aserción o afirmación. Pero el centro de gravedad está en la proposición, o sea, en aquel objeto que podemos calificar de verdadero o falso, precisamente porque el fin natural de la inteligencia es la verdad. De manera tal que los conceptos son un medio para llegar a hacer juicios. Y el razonamiento también es un medio para fundamentar juicios. Y el juicio es precisamente el acto o operación de la mente por el cual captamos una proposición en primera instancia y nos resolvemos acerca de ella en segunda. Es decir, captamos que algo puede ser verdadero o falso. Fíjese, si yo pienso simplemente hombre, no tengo algo verdadero o falso, tengo un simple concepto en mi mente. En cambio, si yo digo el hombre es mortal, el hombre es racional, estoy haciendo una composición de conceptos por afirmación, o podría ser por negación. El hombre no es volátil, ante el cual mi mente tiene que resolverse. Primero que nada se da cuenta que eso o es verdadero o es falso, precisamente porque estoy afirmando o negando. Y en segundo lugar, que estoy llamado precisamente a darme cuenta de si esa aserción, afirmación o negación es algo verdadero o falso. Pero nuestra mente no siempre se resuelve plenamente ante una proposición. O sea, no siempre puede resolver el juicio. ¿Y por qué no? Y porque no siempre sabemos, precisamente. El saber es la plena resolución del juicio, pero no siempre sabemos. Yo digo, el hombre que es papa actualmente se llama José. ¿Eso alguien puede saberlo o no saberlo? Se da cuenta que eso es un enunciado proposicional, que eso o es verdadero o es falso, pero puede que alguien no sepa si es verdadero o falso. El hombre que era papa en el año 1856 se llamaba José. Bueno, tenemos que hacer algún esfuerzo de memoria, recordar quién era el papa y pensar si sabemos cómo se llamaba. Y si no sabemos cómo se llamaba, no podemos resolver el juicio, ¿no? Si se llamaba José también o no. Por eso hay estados de la mente distintos de la certeza subjetiva, que son los que tienen arriba, ¿no? Y son básicamente tres: la opinión o conjetura, la duda y la ignorancia o nesciencia. Los caracterizo brevemente porque son estados de la mente que hay que discernir siempre del saber. Y precisamente una de las disciplinas fundamentales en el ejercicio de la inteligencia, y de la inteligencia como razón principalmente, o sea como discurso racional, está en el discernir estos estados de la mente y no caer en uno cuando uno no tiene fundamento objetivo suficiente, o sea cuando no puede saber sino que apenas puede opinar, o cuando no puede ni opinar porque no sabe nada. La ignorancia o nesciencia es el estado más alejado, si se quiere, de la certeza, porque implica la ausencia de conocimiento del objeto sobre el cual el juicio debe recaer. Si yo no sé nada de la cosa, ¿cómo puedo resolver el juicio? Imposible. Si alguien profiere un juicio profiere verbalmente, un enunciado proposicional sobre algo de lo que no sabe nada, no hace un juicio. Y evidentemente, ¿qué juicio va a hacer si no conoce el objeto? El que habla de lo que no sabe, no juzga, solamente repite afirmaciones de alguien. La ignorancia en la ciencia es un estado de la mente que impide totalmente la resolución del juicio. Lo impide esencialmente, ¿no? Ahí hay irresolución necesaria, metafísicamente necesaria del juicio, porque no hay conocimiento de la cosa a juzgar. Distinto de esto son la duda y la opinión, porque tanto la duda como la opinión suponen cierto conocimiento de la cosa a juzgar.
Es decir, de la cosa sobre la cual voy a emitir un juicio. Si no, no hay duda ni hay opinión. Hay, repito, ignorancia o nesciencia. El matiz diferencial que se hace entre esos dos términos, en el vocabulario filosófico por lo menos, es que se llama nesciencia a la ausencia de conocimiento cuando éste no tiene por qué estar. En cambio, ignorancia cuando debiera estar presente. Ya sea porque el deber estar presente hay que juzgarlo según el conocimiento de que se trata, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que un ser humano adulto ignora que el hombre es un ser mortal, eso sería ignorancia, ¿no? Para cualquier persona. Ahora, si digo que una persona no sabe cuál es el tratamiento adecuado para tal enfermedad, esa persona puede que no tenga por qué saberlo porque quizá no sea propio de su oficio particular o de su responsabilidad en la sociedad saberlo, ¿no? Si tuviese el oficio y la responsabilidad que le hacen una obligación saber eso, entonces la falta sería ignorancia. Si no, es meramente una ausencia de conocimiento que se llamaría nesciencia. Muy bien. Pero la duda y la opinión implican necesariamente cierto conocimiento de la cosa. Porque la duda se define como el estado que se produce en la mente cuando yo, ante la cosa conocida, tengo argumentos racionales de pareja fuerza por un lado y por el otro. Si algo es evidente, no cabe duda. Por lo tanto, la duda puede recaer sobre algo que no es evidente, algo a lo que tenemos que llegar razonando. Ahora, si los razonamientos que tenemos para afirmar y para negar sobre la cosa que estoy considerando son de igual fuerza, son de fuerza pareja, entonces no me puedo decidir, no me puedo resolver, la mente queda indecisa. Tengo A, B, C argumentos por la afirmativa, A', B', C' por la negativa, y hacen pareja fuerza. Entonces la mente queda en un estado de irresolución, también necesariamente desde el punto de vista intelectual, porque no puede adherirse ni a uno ni a otro de los juicios posibles. No puede ni afirmar ni negar sobre la cosa. Pero la duda implica conocimiento, porque implica la posibilidad de discernir los argumentos y evaluarlos, ¿no? Si yo no tengo conocimiento alguno, no dudo. A veces la duda surge por mucho conocimiento, es decir, por un conocimiento, una consideración exhaustiva de la cosa, como supongamos un juez que entiende en una causa y le presentan argumentos por una parte y por otra. Claro, es un conocimiento indirecto. Insisto que si hubiese evidencia no habría duda posible, ¿no? Es un conocimiento mediado por argumentaciones, pero si las argumentaciones por una parte y por la otra son igualmente firmes o parejamente firmes, la mente no puede resolverse, no puede decidir. Digo, la inteligencia no puede resolverse. Fíjese que en el caso de alguien que tiene necesariamente que abrir un juicio, habrá principios prácticos que le indiquen lo que debe hacer, ¿no? Por ejemplo, en la duda, favorecer al reo. Pero ese principio surge precisamente ¿por qué? Porque la inteligencia no puede resolverse, ¿no? Y entonces hay que acudir a un principio de orden moral y jurídico para ver cómo se sentencia en ese caso cuando el entendimiento no puede decir sí o no. La opinión o conjetura ya no es una irresolución como la que surge de la ignorancia o la que surge de la duda, sino una resolución imperfecta. Es decir, nos inclinamos a juzgar por sí o por no, pero con el temor o el resquemor de que la contraria pueda ser verdadera. De manera tal que es una resolución pero imperfecta. De nuevo aquí tenemos conocimiento del objeto. Tenemos argumentos por una parte y por otra. Pero los argumentos por una parte tienen más fuerza, más vigor, más peso que los de la otra. Y eso nos hace inclinar hacia esa parte. El juicio del entendimiento se inclina hacia la parte más fuerte en cuanto a los argumentos. Fíjense que estoy hablando tanto de la duda como la opinión razonadas,
Porque la duda y la opinión en el hombre, lo mismo que la ignorancia y lo mismo que la resolución plena del juicio, pueden no fundarse en el raciocinio objetivamente apegado a la consideración del objeto. Pueden simplemente ser motivadas por la voluntad, por las pasiones, por lo que sea, ¿no? Esa es una distinción que hay que hacer siempre, es decir, entre un juicio razonado y un juicio meramente motivado que sigue no la guía de lo que la inteligencia alcanza a discernir concentrándose en el conocimiento del objeto, sino simplemente la guía de motivos, de intereses, de presiones, de pasiones, etc. Pero la opinión, objetivamente hablando, surge entonces cuando tenemos argumentos desequilibrados, de manera tal que una serie de argumentos, los de la afirmación o los de la negación, pesan más que la otra, y por lo tanto el entendimiento se inclina a esa parte. Le parece que esos argumentos son más sólidos, que esos son más fuertes, que le allegan a la verdad, por ese lado, ¿no? Pero no puede refutar plena y acabadamente los contrarios, no los puede resolver a los otros. Entonces le queda ¿qué? Una opinión. Lo que formo así es una opinión, un parecer, una conjetura se puede decir también, es decir, el parecer más probable acerca de algo. Aquí caben también grados en la fuerza de la opinión. La opinión puede ser meramente probable, más probable, una opinión casi cierta. Pero es opinión mientras no hay certeza. Por último, tenemos la certeza subjetiva o certidumbre. Esta se da en la mente cuando se resuelve plenamente el juicio. Y eso puede pasar en dos casos. Primero, que la cosa a juzgar sea manifiesta o evidente. Segundo, que razonando las dos series de los argumentos sean tales que una sea demostrativa. Es decir, no son solamente argumentos que me llevan a una conclusión probable, sino que demuestran la conclusión. El concepto de demostración no voy a entrar ahora, lo veremos en otra clase. Si me llevan a una conclusión que aparece de alguna manera como necesaria, no como meramente probable, sino con cierta necesidad. Como el concepto de necesidad es metafísico y por lo tanto es analógico, esa necesidad puede ser a su vez más o menos firme. Pero los argumentos del otro lado, a su vez, los puedo refutar, de manera tal que no quedan en pie, sino que los resuelvo uno por uno, todos los que haya considerado. Ante eso la inteligencia no tiene más remedio que ¿qué? Que adherirse íntegramente, que resolverse plenamente como si tuviese la cosa ante la vista, como si le fuese evidente, lo mismo, porque ha sido reducida a la evidencia por alguna vía. Entonces se resuelve, dice sí. Ese carácter, yo estoy explicando con argumentos. Los argumentos podría ser que los hiciese otros y yo me apoyase en otro. Y también puede ser, pero eso ya lo veremos después. Es decir, no necesariamente los tengo que pensar yo los argumentos. No. La certeza entonces subjetiva es la certidumbre, la plena resolución del juicio. Yo digo, es así o no es así. Y estoy cierto de eso. Ahora, ¿eso es lo que causa el saber? Si alguien respondiese que sí, estaríamos en un concepto absolutamente subjetivista de saber, ¿no? Y cada uno haría saber por su mera resolución del juicio. Es decir, yo estoy seguro de algo, es así. Bien, ese es un concepto, insisto, subjetivista, idealista, si se quiere, de saber. Es decir, es el sujeto el que hace el saber, ¿no? ¿A través de qué? De su certeza. Lo cual, de alguna manera, lleva a alguna forma de relativismo. Contra eso, el concepto realista de certeza, que además sigue la línea del sentido común, indica otra cosa. La certeza subjetiva no hace saber. Es necesaria para que alguien sepa, pero no es el fundamento del saber. Digo que alguien sabe no porque está seguro. Más aún, si está seguro de algo que es erróneo, está lo más lejos posible del saber. Lo más lejos posible. Porque es la contradicción.
del saber. Eso es el error. El error no es ni la ignorancia, ni la duda, ni la opinión. El error se da cuando yo estoy cierto de algo que es falso. Si yo tuviese una opinión falsa, estaría menos en el error que si tengo la certeza de algo falso. Es evidente. Porque si yo tengo una opinión falsa, como es una opinión, tengo todavía el resquemor de que la contradictoria sea la verdadera. Así que no estoy tan sumergido en el error. Todavía estoy vacilando y tengo abierta la puerta a la verdad. En cambio, si estoy cierto del error, ahí tengo mi subjetividad cerrada de alguna manera, es decir, estoy subjetivamente en el fin de la inteligencia, pero objetivamente no. De manera que estoy en la situación más opuesta al saber. Ahí hay que destruir primero el error y abrirle la puerta a la verdad, ¿no? Pero, ¿esto qué significa? Que el saber se constituye formalmente, no por la certeza subjetiva. Eso es lo que hace que el saber se instale en alguien, digamos así. Es decir, la apropiación del saber se da por la certeza subjetiva. Pero el saber se constituye primariamente por la certeza objetiva, la que está abajo, o la certitud. Es decir, la rectitud objetiva del juicio. No que el juicio sea seguro, sino que el juicio sea verdadero. O sea, el problema del saber nos remite esencialmente al problema de la verdad. Si yo no parto del concepto de verdad, nunca puedo hablar de saber. Porque insisto en que la certeza subjetiva solamente implica la apropiación por un sujeto de alguna verdad. Pero también, como la inteligencia humana es falible, puede tratarse de la apropiación de un error. De manera que no es la certeza subjetiva la que constituye primariamente el saber. Como dije de entrada, si no hay certeza subjetiva tampoco hay saber. Porque si tengo duda de la verdad, no sé. Si yo meramente opino que algo me parece verdadero, tampoco sé. Aunque sea la verdad lo que tengo ante la mirada de la inteligencia. De modo que es necesaria la certeza subjetiva, pero no es suficiente ni es el constitutivo principal. Porque la certeza subjetiva, en el orden natural de la inteligencia, es nada más que la consecuencia de la captación de la verdad. Eso es lo que debe ser. Es decir, ¿cuándo tenemos derecho a tener certeza subjetivamente? Cuando hemos alcanzado una verdad. Por eso el problema de la certeza subjetiva es el problema del criterio de verdad. Es decir, ¿qué me permite a mí discernir que he alcanzado una verdad? Y que no estoy en el error. Y que debo, no solo puedo, sino que debo resolver plenamente mi juicio. ¿Qué es lo que me lleva a eso? Ahí está el problema. Si nosotros tuviésemos la totalidad de lo inteligible, de lo cognoscible ante la mirada de nuestra inteligencia, ya si nuestra inteligencia fuese absoluta y abarcase todo lo inteligible en un vistazo, no habría problema de criterio de verdad. Tendríamos la verdad, la infinitud de la verdad presente entre la infinitud de nuestra inteligencia, porque eso sería una inteligencia infinita, obviamente. Pero la inteligencia humana no es así. Para llegar a la verdad necesita medios, necesita mediaciones. Entonces el problema es cuáles son los medios aptos, cuáles son los medios que me llevan realmente a la verdad. Y ese es el problema del criterio de verdad, que es distinto, ya lo veremos. Hay un criterio general, pero después varía según el tipo de saber de que se trate, que es el resto del curso, ¿no? Dos distintos tipos de saber y por qué medio podemos alcanzar humanamente la verdad. Pero el concepto de saber nos remite, insisto, al concepto de verdad. Y ahora empezamos la segunda parte, ¿no? Antes de ir a la definición clásica o filosófica de verdad, adecuación entre el intelecto y el ser de la cosa, voy a hacer una breve consideración filológica, que la tienen apuntada ahí muy brevemente con 3 palabritas, en letra más chiquitita, debajo del castellano verdad, ¿no? El castellano verdad viene de la palabra latina veritas. Veritas. El castellano deriva como ordinaria por derivación vulgar normalmente del acusativo veritatem, que da verdad, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea básica de veritas en latín?
¿Qué significa veritas? La raíz de veritas, veritas es un sustantivo abstracto que deriva de un adjetivo que es más primitivo, que es verus, verus, vera, verum. El adjetivo verus originalmente en su raíz significa en latín lo que es íntegro. Y de esa integridad deriva el concepto de lo que es puro, lo que es sólido, lo que es consistente, lo que es firme. Esas son las ideas básicas que se asocian en latín a verus, ¿no? Integridad, consistencia o solidez, pureza. Es decir, verus es lo que es firme, sólido, estable, consistente, por oposición a lo que es de alguna manera vano, frágil, débil, evanescente, impuro, no íntegro. Es un concepto básicamente óntico, se refiere a una cualidad de alguna cosa, ¿no? No se refiere al conocimiento de las cosas, se refiere a cómo son las cosas. Porque significa eso, de ahí viene la idea de que puede haber verdad en nosotros en distintos órdenes de cosas, ¿no? Para la mente latina, por ejemplo, en el hombre habrá verdad primariamente cuando sea un hombre sólido, consistente, firme, por sus actos. Pero también podrá haber verdad en la inteligencia si la inteligencia es sólida, consistente, firme, porque se apoya en lo que es sólido, consistente, firme, y no en apariencias vanas o engañosas, ¿no? Sino en lo que es como es. El enfoque de la lengua hebrea coincide sustancialmente con esa idea latina de la firmeza y de la solidez de lo que llamamos verdadero. Porque la palabra hebrea es emet, que significa básicamente lo que permanece, lo que es constante, y de ahí lo que es fiel. Es decir, lo que, por eso suele traducirse tanto por verdad como por fidelidad, ¿no? En el Antiguo Testamento. Fidelidad, ¿por qué? Fidelidad en el sentido ontológico también, ¿no? Verdadero viene a ser lo mismo que fiel en hebreo, porque verdadero, ¿qué quiere decir? Que permanece, que persiste como es, que no cambia y que por lo tanto es fiel a sí mismo. Es decir, no se puede traicionar, no puede ser hoy día una cosa y mañana otra, porque es sólido, consistente, firme, estable, permanece y por lo tanto se es fiel. Es fiel a lo que es. El enfoque es de nuevo ontológico, ¿no? Hace alusión a la cualidad de una cosa que permanece. Y eso, si bien hay matices diferenciales, el enfoque es básicamente convergente, el de una lengua y el de la otra. En cambio, en griego, verdad se dice con una palabra que ya nos lleva a otro mundo de pensamiento. Porque en griego, verdad se dice aletheia. Aletheia hay que traducirlo básicamente por develamiento, desocultamiento, descubrimiento. Porque la idea, el núcleo del concepto estaría en la idea de que hay verdad cuando lo que es se manifiesta. Lo que es se desoculta, se da a conocer. La idea ya es otra cosa. No que sea contradictoria con las otras, pero es otra visión, ya de entrada. Porque el concepto griego nos remite básicamente a la idea de manifestación o de develamiento. Y detrás de eso, si ustedes quieren, de revelación. Porque lo que el griego llama verdad es precisamente el manifestarse de algo que en sí mismo tiene que tener también una cualidad para poder manifestarse. Porque lo que nosotros llamamos manifestación, en griego se dice phainommenon, fenómeno, que viene de un verbo que significa básicamente brillar, lucir, resplandecer. De manera tal que para que algo se manifieste, tiene que ser en sí mismo luminoso. Si no, no se puede manifestar. Las
tinieblas no brillan, brilla la luz. De manera tal que la idea griega está en el fondo, la visión de que el ser es luz y que la verdad es la manifestación radiante de lo que es. Pero es desocultamiento porque para llegar a lo que es hay que ir más allá de lo que se manifiesta. O dicho de otra manera, la palabra expresa la experiencia fundamental de la inteligencia humana, de que si yo me quedo con la apariencia visible de las cosas, no llego al ser de las cosas. Pero esa apariencia no es básicamente un engaño, es primariamente una manifestación, atención. Y porque es una manifestación, yo puedo a través de ello llegar a lo que es. Si fuese una apariencia engañosa, no podría haber desocultamiento, no podría haber aletheia, no podría haber verdad. Porque para que haya desocultamiento, tiene que haber un medio del desocultamiento. Por lo menos desde la inteligencia humana. Es decir, si yo encuentro la verdad, si yo la descubro, tengo que tener la posibilidad de llegar al ser. Si el ser ese no se manifiesta auténticamente, ahora podemos conectarnos con las otras dos ideas, fielmente, puramente, entonces no habría posibilidad de llegar a él, ¿no? Pero si hay una manifestación auténtica, entonces sí puedo llegar. Fíjense, si uno lo mira desde la filología, el concepto de verdad es interesantísimo, ¿no? Y podríamos seguir hablando de esto del resto de la clase, pero tengo que parar. Bien, esto nada más que como introducción. Y es una introducción importante, ¿por qué? Porque el problema es que a veces la definición que yo voy a tratar de explicar ahora suele entenderse con tal superficialidad que pasa por alto su relación con todo esto que he dicho recién. Espero explicarla de manera tal que se vea que no es así. Porque la definición que tomamos aquí es la fórmula acuñada por Santo Tomás para definir la verdad. Adecuación entre el intelecto y el ser de la cosa. En el latín de Santo Tomás es adequatio inter intellectus et res. Es decir, adecuación entre el intelecto y la cosa. No meramente adecuación del intelecto a la cosa. Eso es nada más que una parte de la verdad. Porque cuando Santo Tomás explica esta definición en las cuestiones disputadas acerca de la verdad, de veritate, dice lo siguiente: esa adecuación puede darse en dos sentidos: del intelecto a la cosa o de la cosa al intelecto. Así, dice, es del intelecto a la cosa en nuestro conocimiento de las realidades naturales. En cambio, es de la cosa al intelecto en nuestro conocimiento productivo de las cosas artificiales. Eso es lo que tienen abajo. Fíjese, hay una línea punteada en el esquema, ¿no? En esa línea punteada, a la derecha, hay una cierta adecuación, que es la adecuación ¿de qué? De la inteligencia humana cognoscente al ser esencial de toda cosa intelectualmente cognoscible. Cuando se dice que la verdad es adecuación del intelecto a la cosa, se está pensando en esto. ¿Está claro? Esto que estoy diciendo acá. La inteligencia humana, para llegar a conocer alguna verdad, tiene que adecuarse, tiene que corresponder, tiene que coincidir ¿con qué? Con el ser de la cosa. Sí, el ser de la cosa es aquello que tiene que desocultarse de alguna manera para que yo reciba su luz en mi inteligencia. Y en la medida en que la recibo, mi inteligencia se forma, como decíamos en la clase pasada, una semejanza de esa cosa, que la pliega a la cosa, la hace conforme a ella, y entonces se produce una correspondencia con el ser de la cosa. Por eso decíamos en la clase pasada que es un concepto misterioso, el concepto de conocimiento, y si uno niega eso, suprime lo más profundo de la idea del conocimiento y de la verdad también, ¿no? Hay un modo de ser nuevo de la cosa en la inteligencia, como decíamos en la clase pasada, que es el ser intencional, ¿verdad? Y ese ser intencional, por ese ser intencional, la cosa, además de ser en sí misma, es como conocida. Acá, como conocida intelectualmente, es decir, como conocida por un espíritu, como inteligida, recibe un nuevo modo de ser. Pero a su vez la inteligencia que la capta se hace
todas las cosas, como dice la fórmula de Aristóteles. Se hace no real y sustancialmente todas las cosas, pero sí intencionalmente, es decir, conociéndolas, entendiéndolas. Pero la adecuación ahí se da de qué a qué. De la inteligencia al ser de la cosa que es conocida, ¿no? Es decir, lo que se debe adecuar es la inteligencia a la cosa. La realidad adecuante es el ser. Lo adecuado, la inteligencia. Y por eso en ese caso la sede en que se da la verdad como adecuación es la inteligencia. Pero en la producción de las cosas artificiales, o en el conocimiento productivo de las obras artificiales del hombre, es al revés, dice Santo Tomás. La inteligencia es la que rige, y la cosa producida es la que tiene que adecuarse. Y la llamo verdadera en cuanto que ella realiza la idea de la cual nace. Es decir, acá la adecuación es de la cosa artificial en su ser formado según arte, no en la totalidad de su ser, porque la cosa artificial tiene necesariamente una materia de la que se sirve, que tiene una naturaleza y es parte de la realidad natural, ¿no? Pero por eso dice la fórmula, las cosas artificiales en su ser formado según arte, deben adecuarse ¿a qué? A la inteligencia humana productiva, o sea, al arte humano, que está primariamente en la inteligencia, ¿no? Cuando Aristóteles define el arte, la tecne en griego, la define como un hábito dianoético, o sea, como un hábito intelectual. Es lo que es primariamente, porque el arte es principalmente eso, y a partir de ese arte de la inteligencia, de esa idea proyectiva que está en la inteligencia, viene toda la ejecución del arte, que es instrumental respecto de esa inteligencia, ¿no? Y es la que genera que la forma pase de la inteligencia a la materia que la debe recibir, a las cosas que se toman de la naturaleza y que son transformadas y configuradas según esa forma. En esta segunda relación, el término adecuante es la inteligencia productiva, el término adecuado, la cosa producida. Por eso la verdad se da no en la inteligencia, sino en la cosa. Al revés. ¿Se ve esto? Pero de acá hace Santo Tomás dos analogías, elevando el concepto de verdad a Dios por analogía. Una primera analogía está a la izquierda, la que está del lado izquierdo de la hoja. Lo que la inteligencia humana productiva es a las cosas artificiales en su ser formado según arte, la inteligencia divina creadora lo es a las cosas creadas todas en su ser esencial. Primera analogía. Así como el hombre produce cosas artificiales, por analogía entendemos que Dios crea todas las cosas distintas de él. Y ahí las cosas todas de la realidad natural se dicen verdaderas. ¿En cuanto adecuadas a qué? A la inteligencia divina en la que está la idea de todo eso. Es decir, a la inteligencia divina como arte eterno, como conteniendo el fundamento y el arquetipo de todo lo creable y de todo lo de hecho creado. Ahora, en esta relación, como es analógica a la de las cosas artificiales con la inteligencia humana productiva, la verdad está en las cosas de nuevo, ¿no? No en la inteligencia. Está en las cosas porque son las esencias de las cosas, o las cosas creadas todas en su ser esencial. Las que son conformes, y aquí necesariamente conformes, la obra de arte humana puede ser conforme más o menos a la idea que está en la mente del hombre, ¿sí? Puede realizarla en algún grado y siempre con cierta imperfección, porque es obra humana. Pero las cosas creadas por Dios son fieles en su ser esencial a su modelo. Después en su operación es otra cosa, porque su operación podrá desviarse precisamente por la finitud y defectividad de la cosa creada. La operación de la criatura podrá desviarse de su naturaleza, de su esencia, pero la esencia de la cosa es siempre conforme al arquetipo porque es obra divina y es verdadera en cuanto que es adecuada en su ser a la idea
de la que ha brotado, que es el pensamiento divino, o la inteligencia divina creadora. Pero hay una segunda analogía. La segunda analogía la hace ya con nuestro conocimiento intelectual verdadero. Porque fíjense, hasta acá no ha puesto verdad en Dios mismo, ¿no? Hay verdad en las cosas artificiales en cuanto son conformes con, y en la medida en que son conformes con la idea humana productiva que está en la inteligencia humana, en el arte humano. Hay verdad en la inteligencia humana en tanto y en cuanto ésta cognoscentemente se corresponde con la realidad de las cosas naturales que trata de conocer y de entender. Hay verdad en la esencia de todas las cosas, del hombre y de todas las cosas que él puede conocer, en la medida en que todas las cosas creadas son conformes al arquetipo del arte eterno que está en la inteligencia divina. Pero en Dios hay verdad, ¿o no? Hasta aquí no aparece. Esa aparece en la segunda analogía. Así como la inteligencia humana hay verdad en cuanto ésta capta el ser de las cosas que está llamada a conocer, hay verdad en la inteligencia divina. Y si la verdad es perfección de la inteligencia y es una simple perfección, en la inteligencia divina debe darse absolutamente. Como toda simple perfección que atribuimos a Dios, nosotros la conocemos a partir del modo en que se da en la cosa finita, en la cosa creada, porque nuestra experiencia y nuestro conocimiento directo es de la cosa creada. En este caso, de nuestra inteligencia, que es la única que conocemos, naturalmente. De nuestro modo de captar verdad, a Dios solamente le podemos atribuir lo que la verdad tiene de perfección, no lo que tiene de imperfección por el modo en que se da en nosotros. Esto lo digo porque lo que voy a explicar a continuación. En Dios se da entonces, en la inteligencia divina se da verdad de manera perfecta y absoluta, obvio, porque la verdad, el conocer la verdad es la perfección propia de la inteligencia. Siendo la inteligencia humana y divina perfectísima, en ella se da la verdad plena y absoluta. Pero en la fórmula nosotros decimos adecuación, de la inteligencia a la cosa. Y el mismo término adecuación implica cierta razón de imperfección, porque es un verbo compuesto en latín, el que da origen a este sustantivo. Equare, que viene de equus, que significa igual, ¿no? Aequare sería igualar. Pero adequare, ese ad, esa preposición que acá hace de prefijo del verbo, indica una cierta exterioridad de los dos términos de la adecuación. Es decir, si algo tiene que adecuarse a otra cosa, es porque en principio son extrínsecos el uno al otro. Y si ustedes ven en las otras tres relaciones, son extrínsecos, ¿o no? Evidente. La naturaleza de las cosas que la inteligencia está llamada a conocer no son lo mismo. Una cosa es la inteligencia humana y otra cosa es el ser de cada cosa que yo puedo entender. La obra artificial del hombre no es la inteligencia humana, tampoco, es una realidad extrínseca a ella. Y las cosas creadas no son Dios, son una realidad extrínseca infinitamente distante de Dios mismo como ser, en cuanto a su ser real. De manera tal que siempre son extrínsecos los términos, y la palabra adecuación es muy propia. ¿Por qué? Porque implica el enderezarse algo según aquello que debe ser su término adecuante, ¿no? Aquello a lo que se tiene que conformar, configurar, adecuar. Pero eso es una razón de imperfección que ya no podemos aplicar al ser divino, porque la inteligencia divina, ¿a qué se tiene que adecuar? A nada. Acá la adecuación hay que restringirla más bien a la ecuación, no ya adecuación, sino ecuación o igualdad. Porque primero, la inteligencia divina no es algo que tenga que llegar a la verdad, sino que es un acto puro de entender infinitamente perfecto y eterno. No hay tránsito, no hay cambio, no hay paso hacia la verdad, primera cosa. Y segundo, no tiene que salir de sí para encontrar la verdad, porque contiene en sí, en su propio ser, toda verdad. Y además no es realmente distinta del propio ser esencial divino. Se distingue del propio ser esencial divino con una distinción de razón, pero no esencialmente.
De modo que acá, más que adecuación, hay identidad. Una identidad no formal, pero sí real. No formal en el sentido que con un concepto podemos captar el ser divino y con otro la inteligencia divina. Sí, señor. Pero no hay separación real ni distinción real entre una cosa y la otra. La inteligencia divina es el mismo acto de ser que el ser divino. Y Dios al ser entiende en sí toda verdad posible, al entender su propio ser. Y en él ve todo. Esto nos lleva al problema del modo de conocer divino, en el que no voy a entrar ahora, pero lo que importa en este esquema es lo siguiente. Fíjense que la definición de Santo Tomás no es simplemente la adecuación de la inteligencia a la cosa, es mucho más compleja que eso si la tomo como él la pone, es decir, adecuación entre el intelecto. Intelecto no es tampoco la inteligencia meramente, sino la inteligencia ya formada. Intellectus no es inteligencia, sino que es el término de la inteligencia. Es la inteligencia inteligida. Es decir, la inteligencia que ha pasado al acto de entender. La inteligencia que entiende, digamos, y en acto de entender. El intelecto y la cosa, que puede darse en estas dos direcciones. Pero estos cuatro modos de darse fundamentalmente la verdad, fíjese entonces que el concepto de verdad no es unívoco, es analógico, porque se da por lo menos de estos cuatro modos distintos. Pero estos cuatro modos no carecen de relación entre sí. Esto es lo que he tratado de expresar con las flechitas. Y ahora me siguen en el esquema. ¿Cuál es el fundamento de toda verdad? Acá, metafísicamente, cuando algo se da de modo absoluto y de modo participado, el fundamento primero está en el absoluto, evidentemente. Y la única verdad absoluta acá es la verdad de la inteligencia divina. La verdad de la inteligencia divina es absoluta porque el ser divino es absoluto. Adviértase que esa identidad entre intelecto y ser se debe aquí a la perfección infinita del ser divino. El ser divino es el verus por excelencia, dicho en latín, o es la emet perfectísima, dicho en hebreo, porque solo el ser divino es absolutamente íntegro, puro, firme, constante, fiel, porque es el que es. En él se da formalmente la verdad porque ese ser es espiritual. Si no, habría verdad formalmente en él, porque si no hay relación entre intelecto y cosa, no hay verdad. En una concepción materialista no hay lugar para la verdad. ¿Está claro? No existe verdad. Existirá algo que se llame así, pero ya no es esto. Porque si no hay intelecto en sentido propio, no hay verdad. Si no hay espíritu, no hay verdad. La verdad es cosa del espíritu, porque es relación entre intelecto y realidad. Y si no hay intelecto, si no hay inteligencia, si no hay espíritu, no hay verdad. La verdad suprema se da en Dios formalmente porque Dios es espíritu perfectísimo. Pero de Dios, ¿a dónde pasa la verdad? De la inteligencia divina, ¿a dónde pasa? La inteligencia divina en sí misma contiene el arte eterno, es decir, los ejemplares de todas las cosas creables. Porque Dios en sí mismo no solo es, sino que contiene toda posible participación en el ser. O sea, la razón de toda cosa distinta de Dios. La esencia de toda cosa distinta de Dios, antes de existir realmente por creación, existe en la inteligencia divina. Y podría existir solo en ella. Sin el misterio de la creación, ¿no? La inteligencia divina creadora es fundamento de qué verdad. Porque ella misma es la verdad absoluta, es fundamento de la verdad que se da en qué? En el ser esencial de todas las cosas creadas. Acá de nuevo, si suprimimos la relación teologal de toda la criatura, de toda la creación, a Dios como su fundamento creador, ¿habrá verdad en la esencia de las cosas? Tampoco. Y no tengo por qué suponer que las cosas tienen alguna luz que se me puede desocultar y que yo pueda conocer. No, señor. Las cosas en el fondo pueden ser una oscuridad tenebrosísima si yo suprimo esta relación. No tiene por qué haber desocultamiento de la luz acá, ni manifestación de una luz que está en el fondo de lo que aparece. No, señor. De hecho, los griegos pensaban así no porque tuvieran concepto del misterio de la creación, que no lo tenían, pero sí porque pensaban que la totalidad del mundo es un cosmos, es decir, es un orden. ¿Por qué? Porque en la religión griega clásica, la idea fundamental es la del orden olímpico. Es decir,
Zeus ha vencido sobre los dioses antiguos, que son dioses tenebrosos, y ha establecido un orden que impera sobre todo, y el orden prevalece sobre el desorden, la luz sobre las tinieblas, la verdad sobre el posible engaño, porque hay un orden firme que lo sostiene todo, y ese orden prevalece. Es una idea convergente con la idea de la creación, ¿está claro? Por eso la tradición cristiana pudo asumir después el concepto de filosofía de los griegos, por ejemplo, el concepto de verdad griego. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento, tiene un trasfondo de cosmovisión que es distinto, no idéntico, pero convergente con el bíblico. Porque, insisto, si yo suprimo la idea de que en el fondo último de las cosas hay luz, no tengo por qué hablar de verdad en el conocimiento de las cosas, en el sentido griego de la verdad. Ahora, ni tampoco tengo por qué presumir que habrá verdad en las cosas en el sentido latino o hebreo, porque ¿de dónde le vendrán a las cosas una esencia constante y fiel a sí misma? De la esencia de las cosas, la verdad, fíjense, de la verdad absoluta de Dios pasa a las cosas por participación, a través de la creación. Y de la esencia de las cosas, ¿dónde pasa? Ahí puede pasar a la inteligencia creada, la humana, por ejemplo. La angélica es lo mismo, está en la misma situación. Porque cualquier criatura está llamada si es inteligente, a conocer la verdad. Ahora sí, la verdad es algo extrínseco. Esto también es fundamental. Si yo a la verdad la hago un producto de la inteligencia humana, en el fondo lo que estoy haciendo es Dios al hombre, pero de una manera ilegítima, no a través de la gracia santificante, deificante, como dirían los padres griegos, no, sino poniendo a Dios en lugar del hombre, como el que hace que las cosas sean lo que son. Eso es una tentación que la inteligencia humana ha experimentado a lo largo de toda la historia, porque viene de la tentación del paraíso. Es lo que hacían los sofistas griegos. Una de las más célebres sentencias de la sofística griega, la de Protágoras, dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son. Esa es la antítesis de esto que estamos diciendo acá, de que la verdad es adecuación de la inteligencia al ser de la cosa. En este concepto, el ser de la cosa es el que mide al hombre. En la idea de Protágoras, el hombre mide todo, es la medida de todo. En la medida en que todo se corresponde con el hombre, o con lo que el hombre quiere, o con lo que al hombre le conviene, o con lo que el hombre postula, eso será llamado verdadero. Entonces, de la verdad esencial divina pasa a la esencia de las cosas creadas, de la esencia de las cosas creadas pasa a la inteligencia que las puede captar, porque la inteligencia se ve iluminada ahora por ese resplandor de la luz que está en la esencia de las cosas. Y ahí el resplandor de luz, porque esa esencia de las cosas viene de la verdad infinita y perfectísima. No solo la esencia de las cosas puede ser verdadera en este sentido, sino también la operación de la cosa en cuanto a la operación es fiel a la esencia. San Anselmo dice que la verdad se da no solo en la esencia de las cosas, sino también en él llama las acciones, a las operaciones, en las acciones naturales y en las acciones morales. En la medida en que éstas son fieles al ser de la cosa, de la cual son acciones. En el caso de las acciones naturales, esa fidelidad se da de modo necesario por el determinismo de la naturaleza, o por la determinación de la naturaleza, pero no absoluto, porque la naturaleza finita siempre es defectiva. Así, en el animal, la operación natural, o sea, en cuanto se da mientras el animal está sano, es verdadera. La enfermedad o la muerte suprimen la verdad de la operación natural. Así, por ejemplo, si alguien se alimenta pero no se nutre, eso sería una alimentación falsa de alguna manera. ¿Por qué? Y porque ya el organismo no asimila, se está haciendo falso, es decir, se está apartando de su ser esencial, está dejando de ser vivo, ¿no? De alguna manera, está perdiendo la vitalidad. El ser vivo se está haciendo no vivo. Ahí la constancia del ser ya está decayendo, lo cual es propio del ser finito, ¿no? Y en la operación moral lo mismo, será verdadera, dice San Anselmo, en cuanto sea conforme a lo que debe ser en el orden del ser espiritual, ¿no? O racional.
Esto lo digo por lo que voy a tratar de concluir enseguida, ¿no? Fíjense que saqué una flechita al costado que dice ser esencial y operación recta, ¿no? También. Pero eso viene ahora después, para la conclusión. De la inteligencia humana cognoscente de la naturaleza, ¿puede pasar a otro lado la verdad? Claro, porque el hombre a su vez es capaz de producir y de ordenar cosas en torno a él, ¿sí? Entonces todo lo que depende del arte humano y de la capacidad ordenadora del hombre también en la esfera moral, recibirá verdad en la medida en que la inteligencia humana se haya llenado primero de la luz de esa verdad que brota de las esencias de las cosas, y entonces la pueda proyectar ya formada a las cosas que él tiene que formar. Fíjense que una idea humana proyectiva, sea del arte que sea, del arte de hacer zapatos, del arte de construir casas, del arte musical o del arte de gobernar, tiene que tener un fundamento en el conocimiento de la esencia de las cosas. Porque la inteligencia productiva por sí sola, ¿de dónde adquiere verdad? ¿La genera de suyo? No, jamás. Primero tiene que recibir el conocimiento de lo que es. Porque precisamente su arte se va a ejercitar sobre lo que es. Y si no lo conoce, ese arte no es arte, es una imaginación quimérica, pero no es inteligencia productiva. Es decir, inventar alegremente la imagen de cualquier cosa no es arte. No. A veces, por ejemplo, cuando se hacen esos elogios desmesurados de Leonardo da Vinci, a mí me viene a la mente la idea de que precisamente era un hombre que había un arte que manejaba maravillosamente, que era la pintura. Pero después, precisamente lo que no tenía era arte, tenía ideas desbocadas, medio locas, pero eran imaginaciones en el aire que carecían de toda inteligencia debajo, no entendía de lo que estaba elucubrando. Eran proyectos imposibles porque no tenían debajo el conocimiento de lo que las cosas son. La mayoría de las ideas que se le atribuyen como proyectos no son arte, no son arte en general. Eso obviamente se podría opinar, pero es la idea, la impresión que me causa a mí, digo, ¿no? Precisamente lo que le faltaba era arte, el conocimiento intelectual basado en el conocimiento de la realidad, que hace que el proyecto sea realizable. No existe una quimera. Lo mismo cuando se hacen proyecciones políticas que no tienen fundamento en la naturaleza del hombre y en la verdad moral. Entonces ya estamos tratando de fundar la ciudad sobre una quimera, sobre algo que no existe, no sobre el conocimiento de la esencia de las cosas. Entonces, si uno mira todo este esquema que Santo Tomás presenta, se ve la verdad circulando desde la infinitud de la perfección divina hacia las cosas creadas en su esencia, de estas a la inteligencia finita que puede adecuarse a esas cosas, y de la inteligencia finita del hombre a su vez a la realidad que el hombre puede ordenar. Entonces es un descenso de la verdad por participación, ¿no?, que abarca el conjunto de la realidad, desde Dios hasta las operaciones humanas productivas. El saber humano, que es nuestro tema, ¿dónde se instala? Claro, básicamente en la relación de verdad que está a la derecha abajo, digamos, ¿no? Es decir, la que tiene que ver con la adecuación de la inteligencia humana al ser esencial de las cosas. Porque el saber, decíamos, es el conocimiento intelectual cierto, que quiere decir conocimiento intelectual seguro de la verdad. Pero ahí, ¿a qué verdad nos estamos refiriendo? A la verdad que se da en la inteligencia humana en cuanto que está cognoscentemente capaz de adecuarse a las cosas, al ser de las cosas. Y acá nos aparece una cosa extraordinaria. Si la verdad es vista aquí, la verdad, si el saber es visto desde aquí, saber como captación de la verdad, el saber abre al hombre a la captación de la
jerarquía del ser, de la totalidad de las cosas que son. Y ahí dice una palabrita que ya quizá causa un problema, pero ya tengo que ir a la última parte, ¿no? Yo dije la jerarquía del ser. Y eso ya nos puede dar una sensación de por qué es problemático el último punto. Para que el hombre llegue a saber, tiene que abrirse al saber. Y eso es fácil. En el programa nosotros recogimos la sentencia que da inicio a los tratados de metafísica de Aristóteles, ¿no? Todo hombre, por naturaleza, aspira a saber. Y eso es así. Porque por ser racional el hombre espontáneamente busca la verdad. Nadie quiere no saber. Pero muchos queremos no saber. Es decir, puede parecer contradictorio, pero se trata de cosas de distinto nivel. Espontáneamente y naturalmente todos aspiramos a saber y tendemos a buscar la verdad. Pero más tarde o más temprano, en algún recodo del camino, la verdad molesta. La verdad nos sobrepasa. La verdad nos sacude y a veces nos comprime y hasta exprime y nos hace retorcer. Entonces, la aspiración natural encuentra barreras, límites, le ponemos nosotros límites, tratamos de recortarla de algún modo, de refrenarla, de reprimirla. Es la más fuerte de todas las tendencias del hombre porque es la más así, esta y la de la voluntad hacia el bien, porque son las que especifican su naturaleza. Las más fuertes. Cualquier otra es más débil, cualquier otra, la que sea. Porque no es la que lo especifica naturalmente. Y todas las demás dependen de estas. Formalmente, parece, no parece, es así. Cualquier otra tendencia en el hombre, sea de orden sensitivo, sea de orden vegetativo, está supeditada a estas porque por naturaleza el hombre se especifica por esto. No por otra cosa. Porque el mismo cuerpo del hombre es esencialmente racional. Yo cuando hablo de la definición del hombre en las clases, siempre les insisto en esto. Una vez es cuando dice el hombre es animal racional, la fórmula clásica, ¿no? Es el viviente dotado de racionalidad. Uno tiende a pensar al hombre como una especie de animalito al que se le agrega la razón por fuera, ¿no? Pero fíjense, si yo hablo del cuerpo de un árbol, ¿es un cuerpo que inerte o vegetal? Y es un cuerpo vegetal, obviamente, porque el árbol se especifica por la vida vegetativa. Y el cuerpo de un perrito es un cuerpo animal, no vegetal. No es un cuerpo vegetal el del perrito. Tiene vegetatividad, pero no es un cuerpo vegetal, es un cuerpo animal. ¿Y el cuerpo del hombre qué es? Y es un cuerpo racional, es un cuerpo humano. No es un cuerpo ni vegetal, ni animal, ni inerte. Es un cuerpo racional esencialmente, porque todo en el hombre está especificado por la racionalidad. Implica las otras funciones, pero esencialmente es eso. O sea que hasta el cuerpo del hombre aspira a la verdad. Pero, insisto, la verdad es ardua para el hombre. Entonces han surgido históricamente actitudes que le ponen una barrera a la orientación del hombre hacia la verdad. Yo acá ya no tengo tiempo de tratarlas específicamente, ya tengo que terminar, pero por lo menos leemos para nombrarlas. Una es la actitud sofística, a la que hice alusión hace un rato. La antigua sofística griega nace precisamente de una actitud humana que se repite a lo largo de toda la historia, y es lo que podríamos llamar el pragmatismo. Es decir, no tenemos que interesarnos por la verdad, porque lo que importa es hacer cosas que sean en lo inmediato beneficiosas, útiles y que nos permitan alcanzar el éxito. En ese contexto social, el éxito estaba asociado a saber usar bien las palabras para poder prevalecer en la asamblea. Se trata de un contexto en Grecia de cambios políticos, sociales, las reformas de la democracia en Atenas, sobre todo, y en las ciudades aliadas de Atenas también por repercusión. De manera que mucha gente lo que busca es un instrumento de poder en el fondo. Hablar bien para poder lograr los fines u objetivos inmediatos que cada quien tiene. Y ahí la verdad pasa a un segundo plano. Pero como los griegos eran gente bastante inteligente, para tratar de justificar ese pragmatismo, generar una ideología. ¿Por
qué no nos preocupamos por conocer la verdad y hablar a nuestros alumnos de lo que es bueno? Entonces ahí viene la justificación de eso, de ese pragmatismo. Y la justificación del pragmatismo está en el relativismo y en el escepticismo. Todo eso es una actitud que se repite a lo largo de la historia amplísimamente. La actitud gnóstica es otra actitud, contraria a la verdad también, aunque parece empezar por lo opuesto. El gnosticismo consiste en, ya he aludido al gnosticismo, porque el idealismo moderno no es sino una forma de gnosticismo. El gnosticismo consiste en reducir la verdad al hombre mismo, de alguna manera. Es decir, en postular que en el hombre está el conocimiento absoluto de todo. De un modo, de otro modo, pero el hombre no es alguien que tiene que buscar la verdad. Fíjense, en la actitud sofística se niega la posibilidad de alcanzar la verdad. En la actitud gnóstica se postula la verdad que el hombre alcanza como absoluta en sí misma y porque está en el que conoce, en el gnóstico. Ahora el hombre es endiosado y es convertido en la fuente de la verdad. Estas dos actitudes, si bien son antagónicas entre sí, pueden combinarse, porque en el fondo la idea protagórica del hombre medida de todas las cosas se realiza a pleno en el gnosticismo. Después está la actitud de conformismo con la opinión vulgar, que también es una actitud antiveritativa. Conformarse con la mera opinión es siempre rehuir la verdad. ¿Para qué esforzarse en buscar? Ya se sabe, la gente sabe lo que es eso. Punto. Ahí hay otra actitud que se da a lo largo de la historia de muchas maneras, ¿no? Pero esta ya la vamos a tratar en otra clase más ampliamente, cuando tengamos que tratar del conocimiento vulgar, del saber vulgar. La actitud fideística es otra tentación, pero esa ya es propia de la tradición cristiana. La actitud fideística es un problema, ¿por qué? Porque la actitud fideística es negación del alcance de la inteligencia. Es recelo de la inteligencia. Y recelo de la inteligencia termina siendo recelo por la verdad. Por eso en el fideísmo, en el fondo, la religión no tiene nada que ver con la verdad. Tiene que ver sobre todo con la obligación de cumplir con ciertas normas. Es decir, se transforma en una cuestión práctica. Y la verdad queda de lado. Sobre todo la verdad que trasciende a la razón humana. Con lo cual la razón humana se queda muy cómoda en el no entender. Lo cual es contra la naturaleza del hombre. Por eso al fideísmo le viene como antítesis el racionalismo. Necesariamente. Porque es una defensa espontánea de la naturaleza que es racional. Si yo le digo que la fe es una obediencia ciega, que no es luz alguna, que no tiene nada que ver con el entendimiento, ¿y dónde queda el hombre en la fe? Cancelado, suprimido, extinto. Y por último, actitud de recelo para con la verdad. Esto es algo que existe mucho en la cultura contemporánea. Ya lo mencionamos en la clase pasada. La idea de que hablar de la verdad es un mal. Pero detrás del recelo por la verdad, en el fondo está el recelo por lo que las cosas son. O sea, detrás del recelo por la verdad, del resquemor por la verdad, o se trata de algo que no es la verdad, algo que se presenta como verdad, pero que es, por ejemplo, la absolutización de una opinión humana. A eso sí que hay que temerle, porque eso es siempre un mal. Al mal hay que temer. Si yo en lugar de la verdad pongo la opinión, si yo en lugar del saber pongo una ideología absurda y desbocada que se pretende la verdad absoluta, a eso hay que temerle, pero sí, claro que sí, como que no, evidente. Pero eso no es la verdad, eso es precisamente falsísimo. ¿Qué va a ser la verdad? Pero la actitud de recelo por la verdad, si es de la verdad como verdad, en el fondo entraña la actitud de recelo por el ser de las cosas, lo cual no es de extrañar en un contexto cultural en el cual se pueda pensar que el ser de las cosas, y eso es una cuestión de cosmovisión, es en el fondo oscuridad y nada. Es decir, el nihilismo ontológico lleva necesariamente al recelo por la verdad, evidente. Para terminar, lo único que voy a hacer es leer una partecita del poema de Parménides, y con eso terminamos. Ya, discúlpenme que me atrasé un poquitito. En el poema de Parménides se presenta una imagen magnífica, ¿no?
Yo voy a leer el comienzo. Los corceles que me llevan cuanto el ánimo es capaz de seguirlos habíanse puesto en marcha luego que las deidades me encaminaron como guías hacia la ruta famosa que lleva al varón sabio a través de todas las ciudades. Por allí era llevado, pues por allí me llevaban muy diestros los corceles, etcétera, etcétera, etcétera. El carro lo conduce hasta unas puertas que tiene que atravesar. Pero cuando llega a esas puertas lo detiene una diosa, que es Dike, o sea, la justicia. Y además esta está acompañada de Themis, que es la norma sagrada, la ley establecida por los dioses. Dike es la justicia o la manifestación de la justicia, aquello en que la justicia se manifiesta. Porque la raíz de Dike tiene que ver con eso, con la idea de mostrar, manifestar. De nuevo. Y estas dos son las que le tienen que abrir las puertas para que entre ¿a dónde? A donde puede conocer la verdad. Esto es difícil de interpretar, pero ¿cuál es la idea básica? Que si el hombre no se pliega a un orden justo, no puede conocer, claro, pero no en un sentido moral, es anterior a eso. Si el hombre no pasa por la puerta de Dike, no puede llegar al corazón bellamente circular de la verdad. Así habla el fin del poema de Parménides. Si no puede llegar a esa luz resplandeciente que está llamado a ver. Porque la justicia primera, en sentido griego, está en reconocer el ser de las cosas. Es decir, la primera condición para atravesar las puertas es esa. Si uno no está dispuesto a eso, no tiene apertura al saber y por lo tanto nunca puede llegar a contemplar la verdad que se le puede manifestar. Y fíjense que en esta idea no solo se está tratando de esa verdad que el hombre puede de alguna manera alcanzar por el esfuerzo de su propia inteligencia, ¿no? Sino que también por analogía lo podemos entender de una verdad más alta que se le puede revelar, como la verdad sobrenaturalmente revelada, que también es luz, y una luz más elevada todavía, infinitamente más elevada, pero que está en esta misma dirección del desocultamiento de lo que es, y del resplandor de una luz que en el fondo es eterna. Muy bien. Situados en este camino, trataremos de seguir a Parménides en su carro, de plegarnos lo más posible al ser de las cosas, dejarnos guiar por Dike y por Themis también, a ver si podemos alcanzar algo de verdad. Hasta la próxima.